8:38, está con nosotros Roberto Luque, ministro de Obras Públicas y Transporte. Carlos. Buenos días, ministro, un gusto tenerlo aquí. Ministro, la obra pública del gobierno, podríamos hacer un resumen de las principales obras que están en ejecución? Por ahí hubo una discusión fin de semana de esta ruta, me parece que es Guayaquil-Cuenca, y también una habilitación de una nueva ruta que agiliza el paso a Guayaquil-Quito. No sé si podemos hablar de eso. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juan Javier, Oscar, Pocho. Un gusto estar aquí, como siempre, presto a responder todas las preguntas, arrancando con la tuya, Carlos. Efectivamente, hoy, en un año de gestión, podemos decir que estamos reactivando la obra pública. Tenemos 25 obras en ejecución. Puedo mencionar algunas de ellas. La entrada a Manta, que la arrancamos nosotros, y que ya está en 50% de la ejecución, con una inversión de 17 millones. Esto es entre el límite provincial entre Santa Elena y Manabí hasta Manta. Son 170 kilómetros de rehabilitación de una vía que va a reactivar el turismo. Es la E15, es la ruta del Espóndilus. El paso lateral de Guaranda, que arrancó en el gobierno de Lenín Moreno con el anticipo. De ahí el gobierno ejecutando 8 millones. Luego 3 millones ejecutó Lazo. Hoy nosotros llevamos 12 millones ejecutados entre expropiaciones y obra pública. Ye Calderón y Ye Borbón en Esmeraldas, que es un mantenimiento por resultados que está funcionando bastante bien. La vía Manta-Rocafuerte, que estaba trabajándose con la prefectura de Manabí. Era un proyecto parado, sin planillas pagadas, suspendido, lo hemos reactivado y está por terminarse este mes de diciembre. El sistema de agua potable de Rocafuerte es un proyecto que nosotros lo heredamos con las garantías ya presentadas por el contratista, pero sin ningún anticipo entregado. Hoy está por terminarse y es agua potable rural para Rocafuerte y las zonas rurales. El Ángel Mira Mascarilla en Carchi, una vía de 6 millones de dólares, una vía importante para Carchi, estaba parada y suspendida y la reactivamos, y esos son ejemplos de lo que tenemos hoy en día. Tenemos también 12 proyectos en marcha que estamos arrancando. El primero de esos es la E25, que tú lo mencionas. Esta es la vía entre Buena Fe y Juján, y en la vía entre Buena Fe y Juján tenemos alrededor de 120 kilómetros, de los cuales nosotros lo que hicimos es ingeniería inversa. Ustedes saben cómo están las finanzas del Estado, ustedes saben que si hacemos un estudio integral de esa obra no deja de costar más de 120 millones de dólares, y la alternativa para ejecutar una obra de esa naturaleza con el tráfico que tiene es una alianza público-privada. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero al mismo tiempo sabemos de la urgencia y de la inacción de los gobiernos pasados en materia de esa vía, y con las primeras estructuraciones financieras ya nos dimos cuenta que íbamos a necesitar un aporte estatal, y no decidimos esperar al que la APP surja con los ciclos de proyectos que eso lleva, sino que arrancamos la obra estatal en forma de obra pública con 44 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer con 44 millones de dólares? Los 20 kilómetros entre San Juan y Babahoyo van a ir a 4 carriles ampliados. Entre San Juan y Buena Fe hay 70 kilómetros, ahí cada 10 kilómetros va a haber carriles de rebasamiento, y todo el eje vial va a ser rehabilitado con nuevo pavimento y reasfaltado. Ministro, buenos días. Justamente sobre esa obra E25 hay una polémica entre Juján y Babahoyo por el famoso paso desviado, el bypass, el paso al costado para desembocar nuevamente en la carretera y saltarse a Babahoyo. Hay una discusión ahí porque usted y el presidente de la República se presentaron hace pocas semanas atrás en Los Ríos e hicieron el comentario de que la E25 ustedes han retomado la competencia, pero la prefectura reivindica la competencia para el bypass entre Juján y la continuidad de la vía. Entonces, la pregunta es, ¿ese bypass es competencia de la prefectura o del ministerio? Mira, aquí hay una serie de marañas jurídicas que han pasado durante los años, y como pasó un recordatorio muy breve y muy resumido, antes del 2021 ha habido varios procesos de licitación de esa vía para una especie de concesión que ha sido frustrado y fallido, y el último de ellos fue en conjunto con la prefectura, un convenio entre el ministerio y la prefectura para estos procesos de concesión. En estos procesos de concesión siempre se ha establecido que es necesario el tema del paso lateral, el bypass. Y al ser una red vial estatal,
la competencia natural recae sobre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ante la inacción y ante la falta de ejecución de estos proyectos, es una realidad de que la Prefectura de Los Ríos y la Prefectura de Los Guayos, por sus propios medios y por sus propias iniciativas, arrancaron la construcción de un bypass, de un paso lateral, sin necesidad de tener un convenio o algo que les dé la potestad para así hacerlo, porque no implicaba transferencia de recursos de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que sí debió haber habido es una viabilidad técnica, porque se amarran de una u otra manera a la red vial estatal. Más allá de eso, el problema que surgió posterior a eso, y esto es antes de que nosotros entrásemos al gobierno, es que el trazado de ese paso lateral tiene problemas jurídicos con una propiedad privada que aterrizó a que hoy esté en la Corte Constitucional. Entonces nosotros llegamos a este escenario. Llegamos a un escenario en donde el gobierno anterior había querido delegar la vía más importante del país, la Quito-Guayaquil, a la prefectura, y nosotros no estuvimos de acuerdo y revocamos esa delegación para nosotros ejecutar el proyecto, como acabo de decir que ya lo arrancamos a hacer. Tema número 1. Y tema número 2, una obra ejecutándose por 2 prefecturas en donde hay un problema jurídico. Y la disposición fue clara, resolvamos el problema. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado en conjunto con el GAT, porque mal haríamos nosotros en hacer toda la E25 y todo el esfuerzo que estamos haciendo y no contemplar un paso lateral que, para bien o para mal, ya las prefecturas han destinado recursos y fondos para ejecutarlo. Entonces, pero en definitiva, ¿ese paso lateral lo va a hacer el ministerio o lo siguen haciendo las prefecturas? Hoy lo siguen haciendo las prefecturas. El problema está en el trazado, porque esto, si está en la Corte Constitucional, la semana pasada, por ejemplo, ya hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre la vía Santo Domingo Toachi, pero esto se ha demorado años, por lo menos 4 o 5 años. Entonces nosotros no queremos que ese destino pase con la E25. Entonces nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo y hemos tenido reuniones técnicas con el prefecto para que vea una viabilidad técnica para que la obra se pueda ejecutar rápido, porque a nosotros lo que nos interesa como gobierno es que la E25, con todos los cambios que vamos a hacer y con la ampliación a 4 carriles en 20 kilómetros y los carriles de rebasamiento, tenga su paso lateral si es que ya hay destinos públicos, fondos públicos destinados, ya sea de las prefecturas o del ministerio, para que se haga ese paso lateral. Hoy estamos en ese camino, encaminados a que el paso lateral pueda ejecutarse rápidamente por un trazado que técnicamente sea viable, que no tenga inconvenientes jurídicos y que la E25 se ejecute conforme a lo que acabo de decir. Ministro, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. El día de hoy el Universo publicó un pequeño reportaje sobre las obras más importantes de este periodo de gobierno del presidente Noboa, y hablaba concretamente de 2 obras como las más importantes: la cárcel en Santa Elena, llamada la cárcel del Encuentro o algo parecido, y la rehabilitación vial en Los Ríos, y decía que estas 2 grandes obras, una por 52 millones me parece y una por 30 y tantos, habían sido adjudicadas a compañías chinas, la CRBC la primera y China Civil Engineer la segunda. ¿Esto es una coincidencia? ¿Hay una preferencia del gobierno hacia la contratación con compañías chinas o hay algún beneficio legal? ¿Cómo se explica este fenómeno? Bueno, la figura de régimen especial consta dentro del Sistema Nacional de Compras Públicas y la Ley de Contratación Pública, y en ese sentido nosotros lo hemos optado porque hubo manifestaciones de interés de empresas serias que podían ejecutar la obra. Eso, no hay que mentir, acorta un poco los plazos, pero más allá de eso... Perdón, el régimen especial consiste en que se contrate con una empresa... Empresa pública, tiene que ser de otro país. Sí, empresa pública. Y eso evita que haya un proceso de licitación. No, existe un proceso de licitación previa manifestación de interés de más de una empresa pública, pero existe el proceso de licitación como tal, pero es un proceso de licitación con empresas públicas, y eso agilita un poco los plazos, pero nosotros lo hicimos sujeto siempre a un estudio de mercado que indique que haya la capacidad efectivamente de ejecutar y que los precios sean razonables de acuerdo a lo que el ministerio siempre propone, ¿no? Y es así, por ejemplo, que me preguntaba Carlos, que también estamos usando a través de gobierno y régimen especial el tema de la prefactibilidad del estudio de la autopista Guayaquil-Cuenca. ¿Con China de nuevo? No, eso con una empresa coreana, con KEK, que es una empresa que administra casi todas las carreteras en la red vial estatal de Corea, y que tiene bastante experiencia también, y ellos están haciendo los estudios de prefactibilidad
disponibilidad ahora. Pero entonces es un mecanismo para, manteniendo la transparencia entre empresas públicas, poder agilitar un poco los plazos en estas obras que son importantes. Ya, y otras obras que son fundamentales en lo vial, después nos vamos a otros campos también. ¿Cuándo se va a resolver definitivamente ya este tema de Naranjal Machala? Porque la verdad es que es increíble que por problemas legales una vía que es tan importante sea tan angosta, sea tan antigua. Prácticamente hoy, dentro del ámbito del modernismo vial, se ha convertido en una vía de segunda categoría, cuando debería ser una autovía de 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta mínimo. Pero no se puede avanzar con eso. ¿Cuándo usted cree que ya finalmente el ministerio pueda meterle mano a ese tema? A ver, hoy estamos en manos de Procuraduría, lamentablemente, en lo que es Río 7, Huaquillas, ¿no? Naranjal Tenguel sí está en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y está avanzando. Los puentes ya están ejecutados, se está avanzando en la ampliación a 4 carriles. Esa fue una concesión firmada, me parece, en el 2020 con el grupo Intervías, y ellos están terminando de ejecutar la vía Naranjal Tenguel. Y de Tenguel a Machala, ya, y de Tenguel de Machala, que es el verdadero problema, es una vía que fue adjudicada en el 2015 y que tiene varios problemas y ha tenido varias renegociaciones en perjuicio del Estado, y que hoy nos dejan lamentablemente en un tema legal súper complicado, en donde Procuraduría lleva la batuta, obviamente con todo el respaldo técnico y legal de la gente que estaba involucrada a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero ahí tenemos, Pocho, ciertas cosas como que funcionarios que ya no estaban en funciones firmaron ampliaciones de contrato, tenemos vicios. Pero eso es dolo. No, una serie de cosas que son impresentables, por decirlo menos, pero que ya tiene exámenes de Contraloría ejecutados. Entonces, todos esos instrumentos, y no puedo explayarme mucho en el tema porque hay temas confidenciales también, pero todos esos elementos ya los tiene la Procuraduría para trabajar en un posible acuerdo con esta empresa, porque la alternativa es seguir pagando a la empresa diferencial tarifario y obra pública cuando la ejecución cuando realmente lo que debieron haber ejecutado no se ha hecho. Ministro Luque, la Asociación Ecuatoriana Automotriz denunció en esta misma cabina la semana pasada, por intermedio de Jaime Cucalón, que ciertos municipios muy pequeños aprovechan la competencia del tránsito para matricular vehículos de forma irregular. ¿Qué realiza su cartera para evitar estos posibles abusos? A ver, mire, aquí tenemos un serio problema en el tema de la Agencia Nacional de Tránsito con el tema de matriculación y el software. Nosotros lo que hemos venido trabajando ya por algún tiempo es, en lo primero que hay que hacer es depurar y limpiar la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito y poder migrar a un software que no sea vulnerable. Ese software es desde el 2015, es el famoso Axis. Y hoy lo que pasa es que hay muchas vulneraciones y muchas afectaciones en donde ciertos usuarios de los municipios empiezan a crear más licencias y más matrículas que el número de vehículos que tiene ese cantón, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos estado limitando con el acceso a los usuarios ese problema, pero siempre hay una vuelta más porque el software es justamente vulnerable y se lo conocen. Entonces, estamos haciendo todo para hacer el cambio de este software, y una vez hecho el cambio de este software y limpiada la base de datos, poder controlar más quién tiene acceso a ellos. Y efectivamente, lo que sucede es que hoy hay gente que matricula su carro aquí en Guayaquil, en Tosagua, por ejemplo. Tosagua matricula creo que 5.000 o 7.000 vehículos teniendo 5.000 habitantes, ¿no? Entonces... hablaba de cantones de 100.000 habitantes con 100.000 vehículos. Claro. Sí, y no existe tasa de motorización del 100%. Estamos claros con eso ahí. Es un problema que lo tenemos identificado y que lo estamos trabajando y que tiene muchas mafias detrás que hay que atacarlas. Ministro, me gustaría, porque me he quedado con la curiosidad, que regresemos un poco al Ministerio de Obras, ¿no? Y a lo que está haciendo el gobierno en obra pública. Entonces, no sé si nos podría explicar un poco cuál es el presupuesto que ha tenido usted como ministro durante este año para obra pública, cuánto se ha ejecutado y cuál ha sido la prioridad en ese más que nada, Oscar, a mí me gustaría empezar diciendo cómo encontramos el ministerio para poder responder a esa pregunta, porque nosotros encontramos un ministerio que en muchos frentes, en muchas obras, tú sabes y la mayoría de la ciudadanía conoce, y si no lo conoce vale la pena conocer, que en un proyecto de construcción,
obra privada, obra pública, el que fuese, para realmente ver avances, el corazón del avance de un proyecto es el flujo económico que pueda tener, inyectar para poder avanzar. Más allá de la voluntad política, que siempre es necesario y siempre criticamos que no la hay, necesitas dólares para comprar asfalto, para comprar pintura, para comprar letreros, para comprar base, material, etcétera. No lo compras sin dólares. Nosotros encontramos muchos proyectos que estaban con buena ejecución, 60, 50% de ejecución, avanzados, pero 6 meses atrasados en planillas. Habían incluso proyectos que ni siquiera tenían anticipos. Hoy podemos decir que, fuera de que sí tenemos ciertos atrasos normales en la obra pública, estamos casi al día en todos los proyectos heredados y nuevos, porque eso también es importante decirlo. También existe el borra y va de nuevo que le ha hecho tanto daño a este país. Nosotros lo que hemos hecho es retomar ciertas obras existentes y acelerarlas. Ese es el paso lateral de Guaranda que les estaba comentando. Por ejemplo, una obra que nosotros la encontramos con 11 millones, le hemos inyectado 12 millones a una obra que políticamente, sí, es verdad, nosotros no la arrancamos. La semana pasada, con una inversión de 3.8 millones, una obra de la Execop, la inauguramos junto al Ministerio de Educación, una escuela en Imbabura. Y bueno, eso como preámbulo a tu pregunta. Hoy tenemos 287 millones y yo, más allá del porcentaje de ejecución, que es como nos mide la Asamblea de acuerdo al Código de Finanzas Públicas, a mí me interesa siempre cuánto se ha ejecutado y cuánto hemos dado en anticipo, porque eso es inyección a la economía. Y hoy estamos más o menos al 75%, dependiendo de ciertos temas y ciertos trámites que tenemos con MEF, podríamos llegar a estar cerca del 80% al final del año con esa ejecución. ¿El 80% de qué? De ejecución más anticipos, que es lo que a mí me interesa siempre, porque eso es inyección a la economía. Si es que yo te doy el comprometido, que es lo que tienes en contratos, eso no necesariamente sirve, porque cuando se desembolse eso va a ser muy tarde quizás. Ahora, yo soy bien crítico, digamos, hacia nuestra propia gestión. Me hubiera gustado primero que haya sido más y que haya sido antes. Nosotros tuvimos muy lentos en los primeros 4 o 5 meses, porque realmente fueron los meses en donde no se podían pagar cursos de pago. Existían todos los trámites, pero no había cómo pagar, no se llegaba a pagar, y ya después nos pudimos poner al día en muchas cosas y ver un verdadero despegue. Si tú ves la curva de cómo hemos ejecutado, es muy lenta los primeros 4 o 5 meses y ahí empieza a despegar bastante, y nos hubiera gustado que sea más, pero en contratación pública también tienes que esperar a que haya ciertos fondos presupuestarios para poder arrancar la contratación de ciertas obras, y eso toma su tiempo. Entonces, finalmente arrancamos ciertas obras que empezamos a los procesos más o menos por mayo y junio. Ministro, da Guayaquil Five Bridge, ¿cómo va eso? ¿Cuál es eso? Guayaquil Five Bridge, el quinto puente de Guayaquil. Poquito, lo suyo del fuerte no es el inglés, por favor. Bueno, pues sí lo entiende el ministro. ¿Cómo va eso, ministro? Le agradezco la pregunta, porque la verdad es que sí me gustaría comentar los avances. Ustedes han sido una de las radios que más han estado atrás de ese proyecto, y es un proyecto, como yo siempre lo dije, vital para el país, vital para, digamos, creo que no tiene ningún opositor ese puente. Todo el mundo lo quiere hacer y todo el mundo lo quiere ejecutar. Nadie tiene el bichito de decir no es necesario el puente. Entonces todo el mundo sabe que es una necesidad, y nosotros tengo que decir afortunadamente que lo estamos arrancando. ¿Cómo lo hemos hecho? Ustedes recordarán que cuando arrancamos la gestión había una piedra en el zapato al proyecto que se llamaba el famoso estudio de tráfico. Nosotros no podíamos saber, en una estructuración financiera decente, con los estudios de tráfico existentes, cómo iba a ser la estructuración económica de ese proyecto. Y para eso necesitábamos un estudio de tráfico que no solo te diga qué tráfico va a pasar, qué tráfico pasa por esa zona, sino que si es que construyo el puente, qué tráfico va a pasar, y si es que le pongo tal tarifa, cómo disminuye ese tráfico, y si aumento más la tarifa, cómo disminuye más el tráfico, porque hay una elasticidad de la demanda. La demanda no es la misma si es que le pones una tarifa de $1 o de $1.50 o de $2. Ese estudio ya está ejecutado. Con los estudios preliminares de ese estudio de tráfico, nosotros trabajamos cierta estructuración financieras a nivel interno, a nivel local, a nivel de ministerio, y nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos un aporte estatal para ese proyecto, un aporte estatal que pudiésemos esperar a que la alianza público-privada sea fructífera y resulte en la licitación, y ahí poner el aporte estatal, o la alternativa que nosotros optamos de decidir empezar con el aporte estatal. Entonces,
En todo esto nosotros teníamos que actualizar los diseños que existían desde el 2009 y se contrató una consultoría para hacerlo. Esa consultoría ya aterrizó la primera fase de lo que se va a arrancar con un aporte estatal, que es el tramo 4 y 5, que son las vías que dan desde Taura, el eje norte-sur que va a la Durán Tambo y Durán Boliche, y desde Taura el eje este-oeste que va a la vía que va a Machala. ¿Ya? Entonces vamos a arrancar con esas vías. ¿Ya? Y esas vías tienen una inversión de cerca de 120 millones de dólares, tienen dos puentes, un puente de 225 metros sobre el río Bulubulu y un puente de 50 metros sobre el estero Mojahuevo, y vamos a tener 20 kilómetros de vías, y eso nosotros lo hemos decidido trabajarlo junto a la prefectura. ¿Por qué junto a la prefectura? Porque ellos tienen las vías concesionadas, la Durán Boliche, la Durán Tambo, y la vía que va a Machala en ese tramo también está concesionada y delegada a la prefectura del Guayas. Entonces tenía lógica poderlo trabajar con ellos en el mismo contrato de concesión que ellos tienen abierto con las concesionarias, y nos hemos puesto de acuerdo con la prefecta para trabajar eso. La figura es alianza público-privada. La figura del proyecto Quinto Puente, el macroproyecto de 44 kilómetros y 5 puentes, que es el viaducto sur como tal, sigue su curso en paralelo con la alianza público-privada, una estructuración financiera que va a coger y va a analizar toda la estructuración en base al estudio de tráfico que acabo de mencionar. Estamos revisando con multilaterales, queremos tener el aval de algún multilateral para que los oferentes, que hay varios internacionales, puedan tener certezas sobre la estructuración económica del proyecto. Eso avanza en paralelo. Pero como esa estructuración, nosotros ya sabemos que necesitaba un aporte estatal, no estamos esperando a que eso suceda, sino que lo estamos arrancando en forma de obra pública tradicional en los dos ramales que ya están ligados a la red vial estatal concesionada y delegada a la prefectura del Guayas. Un paréntesis a la entrevista con el ministro Luque. La gente está atrapada en el tránsito vehicular aquí en San Borondón. Miren, ahí un video nos envía un oyente, y he averiguado para dar alguna respuesta. ¿Qué está pasando con el tránsito? Hay maquinarias que están trabajando cuando lo hacen en la noche. Me dicen que hubo un accidente con una de las máquinas del contratista y pidió retrasar los trabajos hasta las 9 de la mañana. Ya se están retirando porque se iba a perder los dos camiones de asfalto que tenían. Entonces, es una eventualidad que ha pasado, y esto hay que ponderar que se está trabajando en la vía San Borondón en las noches. Sí, se trabaja en las noches intensamente y se trabaja bien. Bueno, aquí está el ministro, que es un hombre experto en construcción de vías y todo. Sí me ha llamado positivamente y poderosamente la atención ver cualquier cantidad de maquinaria en la vía San Borondón y sobre todo obreros trabajando. O sea, y de hecho han pavimentado buena parte. Si ya hubo un accidente, pues un imponderable que no se puede controlar, y si eso ha causado molestia esta mañana, pues qué pena. Pero como alguna vez dijo León Febres Cordero, si quieren progresar, pues aguanten las molestias también. Y es la verdad. Director, tengo una pregunta para el ministro. Ministro, leí un proyecto del Ministerio de Obras Públicas que se llama Jóvenes en Acción. ¿Nos pudiera comentar sobre el tema? Sí, mire, este es más que un proyecto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es un programa a nivel gobierno para la reactivación económica y para ayudar a grupos de jóvenes entre 18 y 30 años que no hayan podido tener acceso al Cenecit, en donde a través de un trabajo comunitario va a haber una contribución económica en función de atacar el problema de cambio climático y atacar temas de la red vial estatal a través de nuestro programa de conservación vial. Es un programa que, te agradezco la pregunta, porque aquí a las 10 de la mañana vamos a estar con el presidente arrancando este programa. Se han inscrito más de 4.000 personas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy tenemos un gran evento con las 1.000 personas, 1.500 personas que han aplicado desde Guayaquil, y básicamente lo que va a haber es esta primera semana de capacitación e inducción, temas de seguridad, para que a partir de la próxima semana estos jóvenes nos puedan ayudar en temas como corte de maleza, recolección de basura, recolección de tierra. Veía ahí capacitación para el mantenimiento e implementación de acciones de la conservación de la red vial, y de ahí están esas 11 actividades. Sí, pero más allá de eso es sumamente importante que estas actividades son giro normal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lamentablemente siempre lo ha ejecutado mal o no lo ha ejecutado, y cuando lo ha ejecutado a través de contratos a ciertos contratistas. Hoy le estamos dando la oportunidad a jóvenes
que en una zona en donde están, digamos, en una zona, en un rango de edad en donde hay mucho desempleo, para que puedan tener la oportunidad de ayudar y contribuir al país y ayudarnos en una gestión que tenemos que realizarla como ministerio. Hay unas preguntas que están haciendo, están reiterando la misma pregunta. ¿Ququé pasa con la vía Payatanga? En YouTube están haciendo esa pregunta. La vía Valvanera Payatanga-Cumandá es una de las vías que en peor estado está en el país. Nosotros tenemos un crédito con Pero la fue una vía hecha en el gobierno de Correa, fue una vía de concreto. Sí, el problema es que más allá del tema político que siempre existe en función de las vías y todo el mundo piensa que el concreto siempre es mejor y en el ámbito técnico hay todo un debate al respecto sobre el tema, pero el concreto realmente es un material bastante frágil, es muy resistente pero es bastante frágil y sujeto a deformaciones o a asentamientos no es el mejor material para comportarse. Entonces, en la erraticidad topográfica que tenemos en este país y con las condiciones geológicas que existen en un trayecto tan largo, lo que ha ocurrido es que hoy ese hormigón esté prácticamente fracturado en casi un muy buen porcentaje de todos los paños que existen en esa vía. ¿Y cómo está el estado de la vía ahorita? No, muy mal, muy mal. Ahorita para Quito, hay que ir por Santo Domingo mejor. Sí, por Santo Domingo e incluso si vas a Riobamba, mejor tomar otros trayectos. Yo lo he transitado varias veces y es un verdadero problema. Hemos ido con técnicos de la CAF. ¿Cuál es el problema? El programa de mantenimiento por resultados, que inició en el 2019 con 7 proyectos que se iban a ejecutar, 5 se estaban ejecutando cuando nosotros entramos. Todos esos 5 proyectos estaban con problemas de pagos de planillas de como 6-7 meses y no podíamos contratar los siguientes porque teníamos que ponernos al día en estos 5 proyectos. Hoy ya tenemos adjudicado el mantenimiento por resultados en Arupa-Guataraco, que es una vía que va de Pichincha al nororiente, por una inversión de $30 millones. Ya se firmó el contrato y ya estamos pronto a entregar el anticipo de esa obra, es una obra importantísima. Y el séptimo era la Valvanera Payatanga-Cumandá, en donde nosotros hicimos una reingeniería porque realmente el monto que estaba establecido en ese contrato era muy poco para lo que esa vía necesitaba. Estaba previsto en 30 y nosotros vamos a invertir $42 millones en esa vía. Y por curiosidad, ¿cómo se repara cuando se fracciona esa es parte de la reingeniería que hicimos, incluso técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ya ahorita avalados por la CAF y ahí sí nosotros tenemos un equipo técnico que es muy bueno y lo ha trabajado bastante bien. En ciertos paños lo que se va a hacer es que con una máquina se va a triturar en parte ese concreto, pero va a funcionar como una de las mejores bases para un concreto asfáltico que podría ir arriba. Entonces, todo eso es lo que hemos trabajado este tiempo, porque había que hacer un rediseño y una reingeniería total de ese proyecto para poderlo licitar. Ministro, 2 preguntas más le tengo, una en su condición de ministro de Transportes y otra en su condición de ministro de Transportes y de Obras también. Son 2 obras que quisiera tener su opinión. La primera es el nuevo aeropuerto de Guayaquil. Yo entiendo que eso no es una competencia que tiene el ministerio, entiendo que es una competencia que tiene el municipio, ¿o no? Claro, el sí, aeropuerto sigue siendo... ya, el aeropuerto nuevo. El nuevo aeropuerto, la construcción del el nuevo aeropuerto para yo lo allá. que quisiera es, desde un punto de vista como nacional, sí, pero de un punto transporte... de orden ahí, Oscar. Justamente ayer yo conversaba con alguien regresando a la playa y me decían, ¿qué pasa con el nuevo aeropuerto? Le digo, bueno, eso es obra del municipio, pero el municipio también está esperando que, así como la Ruta Viva, esa se hizo en el gobierno de Correa, bien, la director. donó. Bien, director. El gobierno ahora, el municipio está esperando que el gobierno nacional done, entre comillas, la nueva vía al nuevo aeropuerto. Decir, más allá de si hay nuevo aeropuerto o no, que es pertinente la pregunta, es necesitamos una vía alterna para ir a la costa. Yo quería hacer la pregunta si realmente necesita Guayaquil un nuevo aeropuerto, y la otra que le quería preguntar era sobre Pero la vía alterna sí la necesitamos. Claro, esas eran mis 2 preguntas, ¿no? La vía alterna y el aeropuerto. Sí. Y el ferrocarril, son 3, digamos. ¿Cuál es el ferrocarril? Sí, el ferrocarril de Lenin, debe ser. La rehabilitación. Sí, una rehabilitación. Ya, arranquemos con el ferrocarril, porque es más fácil y vamos a tocar menos fibras ahí. El ferrocarril es una obra que nunca debió haber muerto. Eso yo lo tengo clarísimo. Lamentablemente dejaron morir un proyecto que tiene un patrimonio histórico, cultural, turístico enorme y gigante. La excusa que no era viable financieramente. No todo proyecto tiene que ser viable financieramente. Hay cosas que el Excel no cuadra. Y si tú le dices a la gente de la UCI que vive del tren que no era económicamente viable, créame que uno puede sentir la indignación que pueden sentir ellos, porque ellos viven del tren. Y así como la UCI, varios
cantones a lo largo de toda la ruta. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un proyecto que sea austero, pero bien planteado, que se cobre algo porque es un beneficio que se le está dando a la ciudadanía y que se haga una estructuración que sea decente, y si es que eso implica que el Estado tenga que poner aporte estatal, pagos por disponibilidad, así sean anuales, mensuales, para que esa ejecución de ese proyecto sea viable en el tiempo y que genere la reactivación económica local que ese proyecto genera, así habrá que hacerlo. Hoy tengo que decir que afortunadamente hemos dado pasos muy importantes. Nosotros cogimos ese proceso de liquidación con incluso ciertos funcionarios del ministerio diciendo: ahí no te metas, hermano, porque eso es problemático. Hoy, por ejemplo, en Chimborazo ya tenemos el 98% de los bienes incorporados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ya tenemos un convenio con el GAT de Alousí, que es con quien vamos a empezar, en donde vamos a transferir fondos, cerca de $600,000, para que hagan un trabajo técnico. Hoy puede operar el tren, por si acaso, pero hay que hacer un trabajo técnico. ¿Quién avaló qué es lo que técnicamente se tiene que hacer, no solo para Alousí, sino en el marco de todos los convenios que vamos a firmar con los municipios locales para rehabilitar el tren? El BIT. Técnicos del BIT vinieron, recorrieron la ruta, se quedaron encantados obviamente porque es maravilloso, y más allá de eso nos dieron su criterio técnico de cómo podíamos rehabilitar a corto plazo en conjunto con los GATS este tema, cumpliendo con aspectos técnicos y estándares internacionales, con un enfoque turístico. Eso es lo que estamos arrancando ahora. Y más allá de eso, nosotros creemos que a mediano y largo plazo toda la ruta del tren tiene que ir a una alianza público-privada. ¿La alianza público-privada tiene que ser rentable económicamente para el gestor delegado? Sí, pero eso puede implicar que el Estado tenga que poner recursos. Si eso sale en la estructuración financiera, así lo haremos. Ahora, yo creo que somos un poco pesimistas en cuanto al número de demanda que hay, sabiendo que se pueden hacer cosas muy interesantes en el aspecto turístico y que lo hemos visto en otros países que podrían potenciar esa demanda y no solo basarnos en la demanda que existió cuando la tarifa era una que era muy alta. Entonces ese estudio habrá que hacerlo, pero eso demora un poco más. Hoy me estoy enfocando en trabajar con los GATS en poder hacer convenios y sacar esto rápido. Y bueno, sobre lo del aeropuerto, que es una pregunta bastante importante, nosotros tuvimos ciertas reuniones en donde sabemos que ya existe un estudio de parte de la Fundación Aeroportuaria de Guayaquil, en donde existe ya un trazado de vía. Yo personalmente pensaba, y eso no sé, yo no he visto el contrato de concesión, porque sé que existe un gatillador para lanzar el nuevo proceso, pero lo que no sé si es que en ese proceso está ya incluida la vía o no está incluida la vía alterna al aeropuerto. Entiendo que no. Hay unos factores que disparan la obligación, que es de carga, y número de pasajeros que disparan la obligación de construir. Entiendo que la vía no, pero recordemos que la Municipalidad de Guayaquil hizo un ahorro de todo lo que genera cada año, y ese ahorro está invertido en la CAF, y pudiera ser ahí parte para la vía correspondiente, ¿no? Sí, mire, normalmente la red vial estatal es competencia y proyectos estratégicos como el aeropuerto son, parte de la red vial estatal son aquellas vías que son estratégicas, y se considera estratégicas aquellas que van a los aeropuertos. Entonces sí es un tema que como ministerio nos compete y nos llama la atención, y quisiéramos saber cuáles son los planes al respecto. Pero entonces, yo lo que decía es que más allá de si hay o no aeropuerto, la necesidad de una vía alterna para ir a la costa, más aún con el cambio de la naviera que pasó a Pozorja, que tiene mucha carga de camiones, etcétera, y seguramente va a seguir generando más exportaciones, que se genere esta conversación. ¿Por dónde puede ver, por dónde se puede llegar a la vía de la costa sin pasar por los Ceibos, de toda esa zona urbana? O sea, la vía perimetral no cumple su función. Y además está congestionada también. Totalmente. O sea, es imposible hacer un aeropuerto de Guayaquil en la zona de Daular. Pero si más antes allá no hay del una aeropuerto, vía. Pocho, más allá del aeropuerto, Más allá del aeropuerto, yo creo que una vía. es un tema de urgencia, una vía alterna para llegar, no sé el trazado, no con sé peajes. por dónde. Porque estaban hablando de Cerro Blanco, pero ahí viene la parte ya ecológica, sí, pero que conectaba la perimetral con el peaje. O sea, con el peaje de la vía a la costa, saltaba todo eso a través de Cerro Blanco, pero ecológicamente aparentemente no es factible. No, a ver, no va a haber una vía alterna a la vía a la costa sin afectaciones en temas ecológicos, porque de ese lado está Cerro Blanco, como usted bien menciona,
pero del lado sur, que es la otra opción, tenemos todos los manglares habidos y por haber. Entonces, siempre hay un problema. El problema es que ya nos tenemos que poner a discutir sobre ya temas urbanísticos aquí, porque el problema es que tenemos ciudadelas cerradas que son una respuesta a la inseguridad que hemos vivido por muchos años. Hoy ningún guayaquileño te compra una casa si no es en ciudadela cerrada. Ese es el mercado. Así es como se mueven, pero eso restringe bastante la movilidad, que es lo que está sucediendo en Vía La Costa entre dos accidentes geográficos importantes, que son los cerros al norte y el estero al sur. Entonces, vías alternas sí, es una opción, pero otra opción es también ver alternativas, vías de servicio. Habrá que repensar bien. Ministro, esta pregunta suelta que ahora en campaña he escuchado a varios candidatos a presidente decir que como parte del proyecto de seguridad están los escáneres en los puertos. De una u otra forma los puertos están a través de instituciones tienen cierta vinculación con el ministerio. Yo lo que entiendo es que casi todos los puertos ustedes ya han exigido y están incluso implementados escáneres en los distintos puertos, sí. Al día de hoy, incluso con tarifa, etcétera. Sí, hoy todos los puertos, casi todos los puertos tienen. Importante que los candidatos se enteren, porque sí, eso ya está implementado. Eso está totalmente implementado. Hay un problema que tenemos de estandarización de las imágenes, pero que se está trabajando, y este es un trabajo conjunto obviamente con aduana, pero también Ministerio de Interior y otras entidades. Escáneres que lo maneja la policía. La policía. No los puertos, sino la policía. Los puertos lo que hicieron fue hacer la inversión y en función de eso cobraba una tarifa. Una persona pregunta, ya para cerrar de mi parte al menos, dice que se le pregunta al ministro cómo va el tema de la investigación de escuelas de conducción que teniendo pocos carros y motos reportan más de 1000 cursos de conducción mensuales, que aparentemente son escuelas falsas y que se las está investigando. Sí, ¿Qué conoce al respecto? Sí, a ver, y sobre todo, más allá de los números que sí son tan groseros como usted lo está diciendo, como para añadirle un tema más, la infraestructura que tienen las escuelas que más matriculan no tiene nada que ver con la infraestructura que tienen las que menos matriculan. Es decir, tú puedes tener 20 carros a disposición para hacer los cursos y tienes infraestructura, tienes oficinas, tienes escuelas, tienes aulas, y matriculas mucho menos que quien tiene solo 2 carros, que alquila oficina. Entonces evidentemente hay un problema ahí. Hemos seguido todos los temas administrativos, pero ya hay que darle un puntazo más y poner las denuncias correspondientes para que esto ya de una vez por todas termine. Pero también hay que decir que esas escuelas son hábiles en su actuar, y cuando empezamos a presionar por un lado, empiezan a trabajar por otro lado. Una última inquietud del público de Los Ríos, nos están escribiendo. No lo dejan ir al ministro Luque. Sí, se nos quedaron todos los temas de los radares, pero eso será motivo de otra entrevista, señor ministro. Un oyente de Los Ríos dice, ¿es verdad que el prefecto de Los Ríos llegó a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para el retrasado de la vía? Sí, eso es lo que conversamos al principio. Más allá de un acuerdo como tal, nosotros nos pusimos de acuerdo en un concepto de resolver el problema. Yo llegué con un problema heredado en donde tenía 2 prefecturas importantes de 2 provincias importantes que habían arrancado una obra que tenía un problema jurídico en una vía que nosotros necesitábamos construir porque fue una propuesta de campaña. Nosotros arrancamos con esa vía, y para no retrasar, digamos, para no desaprovechar fondos de las prefecturas que ya estaban destinados a esa obra, dijimos, veamos la manera en donde técnicamente y jurídicamente no tengamos problema con un trazado y poder hacer que exista el paso lateral al mismo tiempo que exista la vía que nosotros vamos a construir. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias al ministro de Obras Públicas, Roberto Luque.